buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana, les damos la bienvenida en esta hora a nuestro tiempo de devocional, tiempo de escuchar el mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas. Muy buenos días, bendiciones en esta mañana. Es muy grato para nosotros saber que usted está dispuesto, al igual que nosotros, a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, ese buen consejo que nos ayudará cada vez más a ser mejores y a poder crecer y llegar a esta estatura que dice la Escritura. Amén, la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, es la medida a la cual todos y cada uno de nosotros queremos llegar a esa perfección y a ese nivel. Vamos a orar en esta mañana y poner este tiempo en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, por el día de hoy, Señor, por la mañana que nos regalas en tu infinita misericordia, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo de devocional. Gracias por este tiempo de recibir la palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Abrimos, Señor, nuestros oídos, Señor, para escuchar el consejo, la palabra tuya, esa palabra que trae vida, esa palabra que nos renueva, que nos levanta, que nos ayuda cada día a levantarnos, a ser mejores para ti, Señor, para la gloria y la honra de tu reino, Señor. Oramos por la palabra, Señor, que esa palabra traiga fruto a nuestra vida, Señor, fruto apacible, fruto de justicia, fruto de verdad, mi Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado viendo las clases de fe, hablando acerca de la fe. Vimos la incredulidad, vimos la poca fe, vimos también la fe circunstancial, la que se basa por cada una de las circunstancias que podamos estar pasando. Y hoy vamos a hablar de otra clase de fe, y es la fe sencilla o la fe débil, ¿sí? Cuando hablo de sencilla es que es tan básica, esa es la palabra, o que llega y termina siendo una fe débil. Esta clase de fe, por ser tan sencilla, necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, para que se vaya fortaleciendo, y a medida que va comprendiendo las verdades de Dios a través del estudio de la Biblia, se va fortaleciendo esta fe. Entonces vamos a ver esa fe sencilla, esa fe débil, ¿sí? Mira segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Amén. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí la palabra del Señor dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Amén. Va en aumento. Va en aumento. Es decir, que no podemos nosotros conformarnos con la medida de fe que tenemos, sino nosotros, a través de la misma palabra, vamos alimentándola, que se vaya fortaleciendo y vaya creciendo, ¿sí? Aquí hay que poner mucho cuidado, porque es aprender de lo que dice la palabra de Dios. Ojo a esto. ¿Cómo debemos fortalecer nuestra fe? Debemos fortalecerla en lo que dice la palabra de Dios, en lo que está escrito por Dios, en lo que fue inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, a estos hombres que la escribieron. ¿Por qué razón? Lo digo porque muchas veces podemos basar nuestra fe en palabra de hombres. O en experiencias. En momentos circunstanciales que vivimos, y en eso basamos la fe. Esa es la fe débil, la fe sencilla, y no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama no solamente a recibir la palabra de fe, sino a atesorar la palabra de fe, porque cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, es lo que va a hacer que nuestra fe vaya en aumento, vaya creciendo. Hay frases que nosotros todos hemos escuchado y nosotros mismos las hemos dicho en algún momento de nuestra vida. Es que mi pastor dijo, mi líder dijo, a mí me parece, es que mi abuela dijo, mi suegra dijo, y todo lo basamos por lo que nos han dicho. Y el peligro es cuando nosotros basamos nuestra fe
cuando basamos nuestra fe en lo que los demás nos dicen sin saber si está escrito o no en la palabra de Dios. La veracidad. La veracidad está en la palabra de Dios. Debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Y sí que es complicado, sí que es muy complicado, porque algo de lo cual debemos tener cuidado y es darle peso a quien da la palabra y no a la misma palabra de Dios. Muchas veces le damos peso a quien da la palabra y no a la misma palabra de Dios. Démosle peso a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo complicado? Poder sacar de nuestra mente algo que nos ha enseñado alguien de autoridad y que tristemente está equivocado, ¿sí? Que está en un error. Entonces, esto es como los niños que aún por encima de los papás, mi profe dijo, ¿sí? Y sacar al niño de que mi profe dijo cuando de pronto les dejan algún trabajo manual y uno les quiere ayudar, es muy controversial cuando ellos nos dicen, mi profe dijo que tenía que ser así, así, así. Y si uno les cambia la forma de desarrollar esa manualidad, hasta se ponen a llorar porque dicen, no fue lo que la profe dijo. Alguna vez ayudándole a mi hijo Johanan, él me dijo, papi, así no es, y se puso a llorar. Dijo, tú respondes. Tú respondes por esto, porque le vas a hablar a mi profe, porque él se sentaba y se apoyaba en lo que su profesora le había dicho, aún por encima de lo que nosotros como papás estábamos considerando. Y que para ellos eso es ley, o sea, si la profe dijo, es como dice la profe, independientemente de lo que nosotros podamos opinar. Y a veces como cristianos nos pasa como ellos, es que el pastor dijo, y puede que el pastor esté equivocado, el líder, el apóstol, el profeta, es que el profeta me dijo, y si el profeta me dijo eso es así. Y resulta que todo lo que un líder, un pastor, una pastora, un apóstol, un maestro, un profeta, todo lo que nos pueden estar diciendo acerca de la palabra de Dios, tenemos que ir a ella y verificar que lo que nos están enseñando, en lo que estamos siendo instruidos, verdaderamente tenga un fundamento bíblico y no que sea simplemente palabra de hombres, no sea una palabra basada en una experiencia, no sea una palabra basada en una circunstancia. Algo que le he aprendido a mi esposo, y es que no de una situación, no de una circunstancia podemos hacer doctrina. Amén. Como bien lo sabemos, que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? O ayúdate que yo te ayudaré, o el que madruga Dios le ayuda. Sí, entonces la Biblia dice. Sí, así y como está escrito y oramos, y como está escrito que ni una hoja de un árbol se mueve sin tu voluntad, se mueve sin ser tu voluntad. ¿Dónde está escrito eso? Tal vez lo escuchamos de alguien, lo escuchamos de algún pastor, de un líder, y nosotros sencillamente repetimos. Entonces esa es la fe débil. Esa es la fe a la cual nosotros nos referimos. Tengamos mucho cuidado. Necesitamos ir a la palabra de Dios, a esta preciosa fuente. Nuestra fuente debe ser la palabra de Dios. Más, no estoy colocando en menos, en poco. No estoy subestimando la palabra que sale de los profetas porque soy un pastor, porque tampoco de los apóstoles. No lo estoy subestimando. Lo que les estoy llamando a ustedes en esta mañana es instándoles, vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra. Muchas veces nos ponemos a escuchar a tantos pastores, a tantas emisoras, en la santísima televisión vemos tantas cosas que terminamos confundidos, y muchos terminan confundidos. ¿Por qué? Porque lo dicen con tanta seguridad. O sea, ayúdate que yo te ayudaré, y nosotros comenzamos a caminar en eso. ¿Cuán difícil fue para nosotros, familia Fruto, el sacudirnos de me cubro con la sangre de Cristo y me cubro con la sangre de Cristo? Fue algo que por años nosotros caminamos, fue algo que por años creímos. ¿Por qué razón? Porque estábamos débiles en la fe. ¿Por qué débiles en la fe? Porque no teníamos un buen conocimiento de la palabra. ¿Cómo te fortaleces en la fe? Leyendo la palabra. Teniendo un buen conocimiento de la palabra. Porque ¿sabes qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 8? Te lo voy a leer. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuántos no hemos caminado con las tradiciones de los hombres? Habíamos aprendido, pero aprendimos mal.
Tal vez estos ancianos nos enseñaron de lo que ellos aprendieron por vivencias, por experiencias, y nosotros creímos y le pusimos la fe a lo que nos enseñaron, pero aprendimos mal. Ahora, no somos nosotros quien para condenarlos, pero sí para corregirnos nosotros mismos. Para corregirnos. No podemos hacer nada con el pasado, pero sí puedes hacer algo con el presente. Ya con el pasado ya no podemos hacer nada. Es pedir perdón por el pasado. Es lo único que podemos hacer. Olvidarlo, sepultarlo, para poder nosotros avanzar y continuar. Pero no nos quedemos en los rudimentos, en las tradiciones de hombres. Ahora, el mucho conocimiento que tampoco te pueda llegar a envanecer, porque no es para juzgar, no es para señalar, sino para ayudar también a otros a poder salir. Entonces, ¿cuánto nos costó a nosotros el salir de la tradición del ungir todas las cosas? El ungir, el pisar, pise por fe, pise por fe. La pregunta es que la palabra del Señor dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie, recuerden, no podemos sacar un texto de su contexto. ¿A quién el Señor le dijo eso? ¿Y a quién más se lo habló? ¿A quién se lo dijo el Señor? Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo? ¿Y qué era lo que el Señor estaba buscando? El Señor estaba hablando y es, avanza, necesitas avanzar, necesitas conquistar. Es decir, no te quedes quieto. Pero yo te hago una pregunta, ¿a cuántos hombres de la Biblia, a cuántos más el Señor le dijo todo lo que pisare la planta de vuestro pie? Fue a un solo hombre que el Señor lo habló, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Y nosotros lo tomamos como esa tradición, como una filosofía, y entonces creemos que por nosotros zapatear y decir es que esto es mío, así lo vamos a hacer. Alguna vez nosotros fuimos a un concesionario. Fuimos a un concesionario y nos fuimos a una camioneta y nosotros ahí pisando y disimuladamente y por fe, Señor, y esto por fe. Hermano, pero es que el que no trabaja, que no coma. Es muy diferente nosotros creer en que Dios nos va a dar una camioneta o un carro, y nosotros creer y hacer un proyecto y creerlo y llevarlo delante de Dios. A nosotros considerar que porque estamos pisando y darlo a los demás como esa receta mágica. O sea, no tienes que creer, no tienes que leer la Biblia, solamente tienes que zapatear y decir todo lo que pise la planta de mis pies. No es así. Mira, no es así. La palabra del Señor dice, retén la forma de las sanas palabras. Amén. Está hablando el apóstol Pablo, que de mí oíste en la fe. Las sanas palabras. Era una recomendación que el apóstol Pablo le estaba haciendo a Timoteo, y es una recomendación que en esta mañana nosotros estamos haciendo a todos aquellos que nos escuchan y nos ven, y es retengamos la palabra que hemos recibido y no permitamos que vengan aves de rapiña a robar el depósito que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Porque en 2 de Timoteo el Señor lo habla y vuelve y se lo habla en el capítulo 4. Vuelve y le dice a Pablo, a Timoteo, le dice, enseña a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tenía que enseñar Timoteo? La palabra de Dios. ¿Y qué era lo que él tenía que enseñar? Lo que él había aprendido del apóstol Pablo, y le dice, retenga la forma de las sanas palabras. En el capítulo 1 le dice, retenga. En el capítulo 4 le dice, de lo que aprendiste, enseña. Y le dice, y tenga cuidado porque llegarán días en que no sufrirán la sana palabra, sino que vendrán otros a poner una palabra extraña. Por eso la primera recomendación que Pablo le hace a Timoteo, le dice, retenga lo que aprendió, no suelte la forma sana, la forma correcta que hemos aprendido de Dios. Y Pablo le dice, de las sanas palabras que oíste de mí en la fe. Es decir, que no fueron palabras simplemente humanas o de un conocimiento, sino que fue la palabra de Dios, porque es la palabra en la fe, la palabra de Dios. Y le dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego en el 14 le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito de la palabra, ese depósito del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y es el que nos lleva a toda verdad y nos ayuda a que esa palabra sea esa palabra de fe, esa palabra de vida. Y debemos tener cuidado para no terminar nosotros creyendo en lo que no es y terminamos desviados de la palabra.
terminamos haciendo cosas que no son de bendición. Y es como si fuéramos en contravía, porque nos dicen, no, pero es que así es, y es que es así. Pero ¿por qué te afirmas en algo que no está escrito en la palabra? Sí, le hemos dado crédito a lo que nos han dicho, a lo que por tradiciones de hombres durante mucho tiempo llegamos a cargar. Dice la Escritura, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de ataduras, libres de maldición, libres de enfermedad, pero también libres de la condenación, pero también libres de todas aquellas cosas, de esas filosofías huecas, de esas sutilezas, de esas tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De eso también somos libres, porque no solamente las cadenas vienen por el maligno, por el diablo. Hay muchas cadenas que nosotros nos estamos arrastrando cosas que no son de bendición. No son de bendición. Entonces, el que nosotros podamos no tener esa fe débil, sino fortalecernos. Porque dice que el que es débil, entonces, hermano, es llevado de un lugar a otro y vamos a terminar siendo llevados por vientos de doctrina, que es lo que está sucediendo en este tiempo. Y es de mucho cuidado. Mucha comezón. La gente ha dejado perder la forma de la sana doctrina y por eso les animamos a que la retengamos. No permitamos que la situación, la circunstancia, lo que dicen los noticieros, lo que otros nos están predicando, lo que otros están impartiendo, terminen robando la sana doctrina, la palabra de Dios, que es buena, que es perfecta. Dice que la palabra de Dios es la que nos lleva a conocer al Señor verdaderamente. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién escuchamos? Amén. ¿A quién estás escuchando? A veces nos dejamos llevar que porque es un predicador que lo siguen multitudes. Y eso no hace a un predicador que sea una persona aprobada por Dios. El que las multitudes lo sigan. Lo que verdaderamente hace que un siervo de Dios sea aprobado es aquella persona que traza sus mensajes, imparte de la palabra de Dios. No un pensamiento humano, no lo que se cree o lo que se considera. Por eso les animamos, número 1, a que escudriñemos las escrituras. Número 2, a que todo lo que recibamos lo filtremos por la palabra de Dios. Número 3, a que aprendamos a retener la palabra, la forma como hemos sido enseñados e instruidos en el Señor, para evitar caer en incredulidad, para evitar caer en doctrinas de error y para hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe se levante y que nuestra fe sea una fe firme. Y cuando no leemos la palabra, cuando no se lee, estamos condenados a creer en lo que nos dicen. Ahora, lo que estamos hablando de caer en sectas, de caer en error, o tal vez de nosotros retroceder, nos estamos dejando sorprender. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿qué los maravilló? Dice el apóstol Pablo, ¿qué los fascinó? Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan corto tiempo se hayan desviado de la verdad. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en nosotros? Estamos buscando entonces ahora ser pueblo cuando somos hijos. Estamos viendo que la tendencia de hoy en día, entonces lo que está de moda es eso. Entonces queremos buscar la kipá, usar la kipá, volver a la ley. No, nosotros conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Hablando de lo que pisar en la planta de tus pies, eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11, pero mira lo que dice la Escritura. Amarás, versículo 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Mira lo que dice la palabra, guarda la palabra, ama al Señor, ¿sí? Guarda sus estatutos, guarda sus ordenanzas. Versículo 2, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo que Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido y sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, Faraón, el rey de Egipto y toda su tierra. Mira el versículo 8, mira lo que dice. Guardad pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual pasáis para tomarla. Mira lo que dice la Escritura. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró a Jehová vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como tierra de Egipto, de donde habéis salido, de donde sembrabas
tu semilla y regabas con tu pie y tu huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra a la cual Jehová tu Dios cuida, siempre estarán sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente, dice, a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, temprana, tardía, recogerás, daré la hierba, guardados. Mira lo que dice la palabra, todo lo que dice la escritura. Ahora mira lo que dice el versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el Líbano hasta el río Éufrates. Pero entonces, mira, y si tú sigues leyendo allí, dice, y enseñarás a vuestros hijos para que vuestros hijos sean bendición. Pero nosotros nos quedamos solamente con el versículo 24. Y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Y dónde queda el amarás a tu Dios? El que nosotros obedecemos la palabra, que eso es lo que realmente nos llevará a la tierra prometida. Y nos da la bendición. Y nos da la bendición. Pero entonces nosotros creemos que es solamente como yo les digo, no, zapatee, hágalo hermano y todo lo que pisare la planta de vuestro pie. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda el enseñarle a nuestros hijos, el seguir la palabra, sus ordenanzas, el amar a Dios, el guardar la palabra, el atesorarla? Nos quedamos solamente con eso, con el rudimento. Nos quedamos solamente con lo físico. Nos quedamos con eso que nos gusta a nosotros. Hay comezón por esas cosas. Nosotros ya no usamos la sábila, ya no usamos la herradura, ya no usamos la pata o la cola de conejo. Pero entonces sí usamos el aceite como un amuleto. Nosotros sí usamos el que pise la planta de vuestro pie. Y hay muchos que están corriendo de iglesia en iglesia buscando esas cosas, donde le entreguen la rosita, una rosa, le entreguen la rosa, donde le entreguen un poquito de tierra que viene de tierra santa, un poquito de agua que viene, ese es del río Jordán. Entonces, hermano, encontramos tantas cosas que da tristeza. Podemos tener todas esas cosas en casa, pero si no guardamos la palabra, sí. Dice que la palabra que el Señor le da a Josué le dice que si él guardaba la palabra de Dios, dice, y en todo te irá bien y en todo te saldrá bien. ¿En qué medida? En la medida que guardamos la palabra de Dios, en la medida que ponemos por obra la palabra de Dios, porque ¿de qué te sirve tener el frasco de aceite ahí en tu mesita de noche, el agua que fue traída desde el Jordán, la tierra que fue traída desde Jerusalén, si tu casa está desordenada, si hay pecado en tu casa, si hay corrupción, si hay iniquidad en tu casa? ¿De qué te sirve tener aparentemente lo santo si tu casa está en desorden? Y eso termina siendo como brujería igual. Claro, ahora, por estos días he estado escuchando a un pastor que yo le decía a mi esposa, esto es una locura, porque él habla acerca de las casas, nos está rigiendo la casa de Efraín, la casa de Manasés, hablando de todas las tribus, y de tal fecha a tal fecha nos está rigiendo la casa de Manasés, y ¿saben qué es lo triste? Que es una iglesia que comenzó bien, una iglesia trinitaria, una iglesia que salió de una misión, muy buena misión, pero se independizó, y ese es el problema, ¿sí? Ayer hablábamos con unos pastores, y yo les decía, ¿cuál será ese Dios? ¿Cuál será ese Dios que les dice a los demás pastores que se separen de otra iglesia y que formen todo aparte? ¿Cuál será ese Dios? O sea, no entiendo cuál es el Dios de la división. Yo no lo conozco. No es el nuestro. No es el nuestro. Pero entonces, ¿cuál será ese Dios? Porque ayer hablábamos con unos pastores acerca de una situación muy triste, ¿sí? Y yo decía, ¿pero cuál es ese Dios? Ayer hablábamos con una hermana, con una mujer que es testigo de Jehová, y nos sentimos confrontados, porque ¿sabe qué nos decía ella? Imagínense que en nuestra comunidad, decía ella, murieron 8.450 personas de COVID a nivel mundial en nuestra comunidad. ¿Y en su comunidad cuántos han muerto de COVID? Hermano, ¿y por qué nos sentimos confrontados? ¿Por qué razón? Les voy a explicar por qué. Porque ella puede hablar de un número exacto de muertos, tiene una estadística exacta, porque es Testigos de Jehová, el Salón de los Testigos de Jehová, el Reino de los Testigos de Jehová, es una sola iglesia a nivel mundial. Es una sola entidad. Tienen una sola doctrina, y ellos pueden tener ese cálculo tan exacto. ¿Y por qué me sentí confrontado? Porque me dice, y en su comunidad, ¿cuántos han muerto de COVID? Yo puedo hablar por la iglesia Fruto del Espíritu, pero de ahí a más no.
porque no podemos hablar de una unidad, no podemos hablar entonces de una sola comunidad, porque ¿qué ha pasado en la iglesia de Cristo? Cada uno quiere tener, ya no, porque hay un solo reino y es el reino de Dios, pero cada uno quiere tener su propio imperio, y es triste decirlo. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado. ¿Por qué razón? Porque tenemos una fe débil, porque nos inclinamos a hacer cosas que no son, porque yo considero que esa es mi manera y no esa es la manera de Dios. Entonces, hermano, tengamos cuidado con el ser débiles en la fe, porque comenzamos a fluctuar. El débil en la fe se deja llevar de un lado para otro, se deja convencer de muchas cosas. Como les decía de este pastor que escuché que nos rige la casa de Manasés, estaba orando para que, porque en la Biblia habla de muchas piedras preciosas, entonces que ahora nos va a regir el zafiro, nos rige el diamante, nos rige. Yo digo, Señor, y lo peor, habían más de 3,000 personas conectadas y amén, gloria a Dios, lo recibo, lo decreto. ¿De cuándo acá decretamos nosotros? Lo decreto y lo... No, hermano, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Que no tengamos una fe débil, que no tengamos una fe débil, que Dios nos ayude a no tener una fe sencilla, esa fe que no tiene peso, que no tiene sazón, sino es a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces muchos quieren, pastor, pero es que queremos ya las manifestaciones. Sí, no estoy en contra de las manifestaciones, pero muchos hacen manifestaciones, aún, o tienen las manifestaciones, pero realmente están desviando una verdad, tienen el respaldo, tienen solamente el respaldo, y cuidémonos, porque recordemos lo que sucedió. Señor, en tu nombre echamos demonios, fuera demonios, hicimos sanidades, apartados de mí no los conozco, hacedores de maldad. Eran aprobados, pero no respaldados. Amén. Entonces cuidemos y digamos, Señor, yo necesito, Señor, no tener una fe sencilla, no tener una fe débil, sino una fe profunda, una fe fuerte, y es a través de la palabra de Dios. El tema de la fe es muy profundo, el tema de la fe es casi que interminable, porque es una de las bases de nuestra doctrina. Una de los fundamentos doctrinales es la fe en Cristo y la fe en la doctrina de Cristo. Entonces el poder caminar en esa verdad, y de la única manera como podemos tener una fe firme es a través de las Escrituras. Amén. Porque un episodio pasa, una experiencia pasa, una circunstancia pasa. Lo único que no pasará es la palabra de Dios. La Biblia lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Nos vamos de la iglesia Fruto porque es que allá no, hermano, no estamos para agradar a hombres, estamos para agradar a Dios. Y si tú buscas cosas que no están en la Biblia, hermano, eso es herejía, y nosotros no somos herejes. En lo posible tratamos de ceñirnos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, que no seamos de los que terminemos este diciembre comiéndonos las 12 uvas, echándonos lentejas a los bolsillos, echando 3 papas debajo de la cama. Más bien échelas a la olla, hermano, y haga un buen sancocho. Pero hay muchos cristianos que por ser débiles en la fe terminan creyendo en esas cosas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí es posible. Sí es posible encontrar cristianos débiles en la fe, en esa medida que le estamos hablando. Y también incluimos a los débiles en la fe, aquellos que son cristianos de enero a noviembre. Y en diciembre se les olvidó que eran hijos de Dios. Y en diciembre levanten el codo y, como dice un amigo mío, un profeta, a mover la botamanga. Y no es así, hermano, no es así. Amén. Entonces, sino que nosotros podamos permanecer firmes. Oremos. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por lo que nos enseñas. Señor, Señor, no consideramos, Señor, estar fuertes. Por eso vamos a fortalecernos en ti. Dice la palabra, aquel que se crea que esté firme, mire que no caiga. Señor, no nos consideramos infalibles. Señor, no consideramos ser los más ni los únicos. Señor, por eso acudimos a ti, porque seguimos siendo humanos. Señor, con debilidades. Señor, con falencias. Por eso, Señor, hoy necesitamos de ti más que nunca. Señor, de tu palabra, de tu espíritu, para no ser confundidos.
para no ser llevados como, Señor, como dice la Escritura, de un lado a otro, como la onda del mar. Gracias, dulce Espíritu. Padre, no consideramos, Señor, Padre, no necesitar de nadie. Seguimos necesitando. Necesitamos seguir aprendiendo, amado Dios, de tu palabra. Ayúdanos, Dios. Señor, total dependencia de ti, amado Rey. Total dependencia de ti. Señor, tú eres la fuente, nuestra fuente, tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, y cada uno de los que nos ven y escuchan, que nunca consideremos saberlo todo o haber alcanzado ya todo, porque dice la palabra que la obra que Él inició la perfecciona hasta cuando venga lo perfecto, y es hasta la venida de Cristo. Es ahí cuando estamos verdaderamente perfeccionados, santos en su totalidad. Pero hasta que esto suceda, seguiremos necesitando y dependiendo del Rey de Reyes, de su Espíritu, de seguir aprendiendo, de seguir reconociendo que nos equivocamos, Señor. Padre, hoy nos fortalecemos en ti. No queremos tener una fe débil y no ser confundidos, porque dice la palabra que en los últimos tiempos aún los escogidos serían confundidos. Señor, no permitas que seamos confundidos y ser llevados de un lugar a otro. Padre, que podamos dar buen testimonio todos los días del Evangelio de Cristo, porque es, Señor, lo que hoy hemos decidido, y es el Cristo que hoy creemos y habita en nosotros. Gracias te damos, Señor, que seamos cartas abiertas, epístolas vivientes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, gracias por haber estado allí conectados. Recordemos que el día de mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno. El día domingo nuestros servicios habituales 7, 9 y 11. Este domingo tenemos Santa Cena. Santa Cena, puedes estar en la congregación con nosotros y compartirla, o si quieres puedes pasar a la iglesia por la Santa Cena y llevarla para tu casa y poderla compartir con los tuyos. Recordemos que este martes 8 de diciembre tenemos nuestra primer feria empresarial. Van a haber muchas cosas hermosas, manualidades, postres, alimento, bisutería, accesorios de belleza, calzado. Va a haber absolutamente de todo. Entonces, publicidad, va a haber algo bien bonito. Como les digo, nuestra primera feria empresarial, y yo sé que cada vez la vamos a ir mejorando. Pero entonces este es el lanzamiento de algo que yo sé que entre todos vamos a poder ayudarnos y apoyarnos, amén, para que seamos también conocidos. Igual el propósito es primeramente manifestar la gloria de Dios, porque es poder mostrar que dentro del pueblo del Señor, dentro de los hijos de Dios, también hay empresarios, amén. También hay personas que tienen proyectos de vida, y esos proyectos de vida son sus negocios, lo que Dios ha bendecido a cada familia, la visión que Dios les ha dado a cada familia, ¿ven? Entonces el propósito es que entre iglesia, como comunidad, podamos mostrar las habilidades, los talentos que Dios da a cada persona, ¿ven? Amada familia, bendiciones, que pasen un excelente día. Bendiciones para todos, Dios les bendiga en este día.